La inesperada transformación de la hija del millonario tras 2 semanas sin comer. Valentina siempre había sido la niña de oro en un mundo que brillaba más por su apellido que por su esencia. Rodeada por opulentas mansiones y cenas de gala en el exclusivo barrio de Polanco, a sus 24 años se sentía atrapada en un laberinto de expectativas. Con cada examen, cada métrica que debía cumplir, la presión se incrementaba, convirtiéndose en un pesado manto que la oprimía. La sombra del fraude de su padre la perseguía en cada rincón de la universidad, y la vergüenza se adhirió a su piel como una segunda capa. En medio de risas y charlas triviales, se preguntaba qué lugar ocupaba ella en todo eso. ¿Era realmente Valentina, o solo un eco de su apellido? La idea de un ayuno se le ocurrió en un momento de desesperación. Era una respuesta radical, más un signo de rebelión que una búsqueda espiritual. La primera noche, la almohada estaba empapada de sudor y pensamientos oscuros. Dudas y temores la atormentaban. ¿Sería suficiente no comer para encontrar la Valentina que había quedado sepultada entre transacciones inmobiliarias y sonrisas de circunstancia? Con cada día que pasaba, una lucha interna se desataba en su mente. La voz de su abuela resonaba en su conciencia, recordándole que el verdadero valor no provenía de la riqueza, sino del amor que había en su hogar. Pero, ¿qué amor se podía construir en medio del escándalo y la deshonra? El silencio en su hogar era abrumador. Había abandonado las fiestas y los encuentros, escondiéndose en la penumbra de su habitación, esperando el momento de renacer. Pero, cada vez que miraba hacia el espejo, sus propios ojos apenas la reconocían. Se sentía sola en un océano de decisiones equivocadas. La angustia se convirtió en compañera constante, la duda en una espiral que la llevaba más profundo. Necesitaba una salida, necesitaba descubrirse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En esos momentos de introspección, un torrente de nostalgia la invadía, llevándola hacia el viejo hogar de su abuela. Margarita, con su amor incondicional, se había convertido en el ancla emocional que Valentina no sabía que necesitaba. Recordaba sus ojos brillantes llenos de historias que hablaban de sacrificios y sencillez. Las reflexiones que giraban en su mente se entrelazaban con imágenes de acuarelas, lienzos que anhelaban ser parte de su identidad. Cada pincelada olvidada la llamaba a gritos, mientras su corazón latía más fuerte, reclamando un lugar en el mundo que había sido sacrificada en el altar del prestigio familiar. La culminación de su metamorfosis parecía cada vez más cercana, pero el temor a lo que el futuro le tenía preparado crecía en cada esquina. La historia de su vida apuntaba a una gran exposición en la galería, donde esperaba encontrarse a sí misma, y aún enfrentaba el espectro de su familia esperando que fallara. Mientras las luces parpadeaban y el murmullo de gente se hacía palpable, el deseo de mostrarse tal como era amenazaba por la presión. Pero cuando vio a esa figura conocida cruzar la puerta, un nudo en su estómago la llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. La figura conocida se movía lentamente entre la multitud, cada paso resonando como un eco familiar que Valentina no podía ignorar. Su mente se llenó de imágenes de la infancia, días pasados en las lujosas instalaciones de la mansión familiar, donde la risa y la culpa se entrelazaban en un juego extraño. La presión que cada vez sentía más intensamente se transformó en un ruido ensordecedor que apagaba otros pensamientos. ¿Cómo has podido llegar tan lejos?, susurró esa voz equivalente a 1000 críticas internas. A pesar de que había tomado la decisión de construir su vida desde una nueva perspectiva, su padre estaba allí, observándola, y con su presencia parecía reafirmar las viejas expectativas que siempre la habían asfixiado. La exposición no solo era un escaparate de sus obras, era el campo de batalla donde finalmente se enfrentaba a sus profundos miedos. Valentina sintió cómo las emociones agitaban su estómago. Estaba en una encrucijada. Podía encontrar su voz y gritar contra la historia familiar, o podía dejar que la sombra de su apellido la cercara una vez más. Pero en ese preciso instante de duda, una chispa de determinación se encendió dentro de ella.
Los colores en su paleta empezaron a cobrar vida. La obra que había estado preparando se convirtió en un reflejo de su lucha interna, un fractal de su identidad en formación. Cada trazo en el lienzo era una declaración de su dolor, de su confusión, pero también de su deseo de libertad. La idea de que el arte podría ser un refugio, un medio para redescubrirse, floreció en su mente. Valentina nunca había visto el arte como un escape, siempre había sido una obligación más, una herencia familiar. Pero ahora, en este momento, se dio cuenta de que tal vez podría ser su salvación. Al observar a los asistentes caminando alrededor, sintió una oleada de inseguridad. Cada susurro entre aquellos que miraban su trabajo parecía cuestionar su derecho a estar en ese lugar. Sin embargo, una decisión emergió de lo profundo de su ser. No iba a dejar que el pasado definiera su futuro. Respiró hondo, sintiendo la energía de la creatividad fluir por su piel, una vibración que paralelamente la llenaba de pánico y empoderamiento. Si tengo que fallar, que sea por mis propios términos, pensó, un mantra que empezaba a tomar forma en su interior. Con una profunda inspiración, Valentina decidió dejar que la vulnerabilidad se convirtiera en su estandarte. Se acercó al lienzo, tocando la textura de la tela con sus dedos temblorosos. Estaba lista para compartir no solo su arte, sino también su experiencia de vida, desnudando el alma ante el mundo. En ese instante crucial, la figura familiar se acercó, interrumpiendo su momento de claridad. El rostro de su padre, imbuido de una mezcla de sorpresa y enojo, se transformó en un reflejo del conflicto que había vivido toda su vida. «No entiendo qué te pasa, Valentina. ¿Por qué estás desperdiciando tu potencial?», cuestionó, convirtiendo el aire en un campo de batalla emocional. La voz de su abuela resonó en su mente nuevamente, recordándole que el verdadero valor se hallaba en la autenticidad. Pero, ¿podría Valentina realmente confrontar a su padre y, al mismo tiempo, permanecer fiel a sí misma? La tensión era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas curiosas de los espectadores la enviaban a un abismo de ansiedad, pero ahora esa ansiedad se transformó en una chispa de desafío. Había llegado el momento de enfrentarse a sus demonios, a sus miedos y a la imagen que el mundo veía de ella. Con una determinación renovada, preparó su respuesta, no solo por el arte, sino por el derecho a vivir su verdad. Pero en lo más profundo de su mente, un nuevo dilema empezaba a tomar forma. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a su padre, sino a todo el mundo que llevaba consigo? Mientras formulaba su respuesta, el reflejo de la figura familiar absorbía su atención, dando paso a una creciente inquietud. «Es momento de descubrir quién soy realmente», se dijo, mientras la sinceridad empezaba a fluir en su pecho. Con cada palabra que se dirigía a su padre, el eco de su nuevo yo resonaba más fuerte. Pero la pregunta persistía, ¿sería suficiente para liberarse por completo de las cadenas que la ataban? Las palabras de su padre flotaron en el aire como un denso vapor, cubriendo la sala con la inminente amenaza de sus expectativas. Valentina sintió una fisura en su determinación, un pequeño atisbo de duda que amenazaba con desmoronar la armadura que había comenzado a forjar. Pero mientras su corazón palpita audaz en su pecho, la voz de la abuela resonaba en su mente, recordándole que la lucha por la autenticidad era la verdadera herencia que necesitaba reclamar. «¿Desperdiciar mi potencial?», repitió, como si la frase llevara un peso inesperado. En ese momento, cada palabra que su padre pronunciaba se convertía en un recordatorio contundente de los años de restricciones, de una vida moldeada no solamente por su apellido, sino por las proyecciones que otros habían hecho sobre ella. De repente, se dio cuenta de que el arte no solo era su forma de expresión, sino su herramienta para reclamar su identidad. Sin que su padre lo advirtiera, la sala se iluminó con un fulgor interno. Valentina sintió cómo el pánico empezaba a abandonarla, mientras un nuevo tipo de energía comenzaba a pulsar en su interior. «He pasado demasiado tiempo dejando que me definan», pensó, y sintió un escalofrío de empoderamiento recorrer su cuerpo. Respiró hondo, como si cada inhalación limpiara las impurezas de los años de agobio familiar. Miró a su alrededor.
Los rostros de los asistentes, antes difusos, ahora estaban llenos de expectativa. Ya no eran meras sombras, eran testigos de su viaje. Fue en ese instante que comprendió que su arte podía ser un acto de resistencia. Se aproximó a su lienzo, su mente zumbando con la urgencia de expresarse, de manifestar esa lucha interna en colores y formas. Valentina tomó el pincel con decisión, utilizando colores vibrantes que reflejaban su newfound resolución. Desde un tono rojo pasional hasta un azul profundo que evocaba su tristeza, cada trazo era una unificación de todo lo que había sentido y anhelado ser. A pesar del eco de las críticas en su mente, la pintura se transformó en un acto de liberación. Mientras tanto, su padre permanecía a unos pasos de distancia, paralizado por la imagen de su hija replanteando su existencia. La mirada en su rostro se transformó de enojo a confusión, como si intentara entender cómo una niña que siempre había sido un reflejo de sus sueños podía, de repente, volver a ser un ser independiente. «Me niego a aceptar lo que tú quieres que sea», articuló Valentina en voz baja, sintiendo el empoderamiento colisionar con el miedo. La voz de su padre, la figura que había sido su ancla y su prisión, se tornó en un ruido distante. Y con cada trazo, desmantelaba lentamente las expectativas que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras la pintura avanzaba y la adrenalina la impulsaba, una nueva preocupación emergía de las profundidades. ¿Estaría realmente lista para enfrentarse al aplauso o la condena de los presentes después de esta liberación artística? El arte, que antes había sido solo la mitología de una tradición familiar, se convertía en su campo de batalla personal. Sentía que cada color podría ser una guerra contra las heridas del pasado, pero también la confrontación medular de su valía. ¿Sería lo que estaba creando suficiente para consolidar su nueva identidad o solo un esbozo confuso de lo que deseaba alcanzar? Finalmente, Valentina dio el paso final hacia su lienzo. El movimiento de su brazo estaba cargado de una determinación que surgía de lo más profundo de su ser. Cuando se detuvo, el silencio se palpaba en la sala, lleno de promesas y tensiones. Pero lo que no sabía Valentina era que este acto de creación no solo daría fruto en su vida, sino que también traería consigo la oportunidad de una nueva confrontación, una inesperada revelación que la llevaría a un camino mucho más complicado de lo que había anticipado. ¿Listo para afrontar el verdadero costo de su autodefinición? Esa sería la pregunta, que la guiaría hacia un final inesperado. El silencio que rodeaba a Valentina era abrumador, un eco profundo que resonaba en su pecho mientras su lienzo permanecía inmaculado, un testigo mudo de su lucha por la verdad. Las miradas expectantes de su audiencia la empujaban hacia un precipicio, y cada pincelada que planeaba dar era un paso delicado en el camino hacia su autoafirmación. Sin embargo, dentro de ella surgía una inquietante pregunta. ¿Podría sostener esta nueva imagen de sí misma si los demás no la aceptaban? Con cada trazo, Valentina comenzó a esbozar más que una simple obra de arte. Estos colores, su lenguaje, comenzaron a contar la historia de una mujer que reclamaba su voz después de años de silencio. Rostros y figuras se hacían visibles en su lienzo, expresiones llenas de una dualidad sorprendente, vulnerabilidad y fuerza entrelazadas en una danza caótica. Cada color vibrante hablaba de su travesía y por primera vez sentía que el mundo, cubierto de expectativas ajenas, empezaba a desdibujarse. Mientras avanzaba, su mente se llenó de recuerdos. Cada anhelo reprimido, cada comentario despectivo de su padre, cada vez que dejó de soñar para encajar en una moldura restrictiva. Estos recuerdos eran los fantasmas que intentaba combatir con su arte. Cada pincelada era una confrontación con su historia, y se dio cuenta de que su verdadero desafío no era el aplauso o la crítica, sino la aceptación de su propia autenticidad. La intensidad de su trabajo la envolvía completamente, pero la necesidad de aprobación comenzaba a girar como una sombra inquietante en su mente. ¿Podría realmente ser valiosa sin el reconocimiento de aquellos que la habían definido toda su vida? A medida que sus dudas emergían, la figura de su padre regresó a su conciencia. Su desaprobación la había perseguido tanto tiempo que era difícil no sentir su peso mientras trataba de alzar su voz.
La mezcla de amor y resentimiento la forzaba a reflexionar. ¿Era posible que su arte se convirtiera en una forma de rebeldía también hacia sí misma? Valentina hizo una pausa, contemplando su obra. A pesar de la turbulencia emocional, decidió no rendirse. Cada trazo derivaba de su esencia. Ya no era solo un medio para expresar su descontento, sino una herramienta para explorar su identidad. Así nació una nueva resolución en su interior. Si le daba voz a su dolor y ésta resonaba con alguien más, ya sería un triunfo. Sin embargo, no todo el mundo vería su esfuerzo como un acto de valentía. Imaginó a su padre, lo que diría si viera su trabajo final, cómo se dibujaría su decepción. Pero esa fantasía comenzaba a perder poder frente al fervor que la empujaba a continuar. La idea de enfrentarse a su padre sería inevitable, pero en ese momento Valentina comprendió que era su propia voz la que realmente necesitaba escuchar. Mientras ella sumergía su pincel en el amarillo, símbolo de la esperanza y la luz, sintió un brillo renovado. Un instante de claridad la atravesó solo de su lucha interna, sino de un acto que impactaría a quienes alguna vez se sintieron atrapados por las expectativas ajenas, aquellos que se veían reflejados en ella. Valentina se detuvo nuevamente para observar el lienzo, ahora casi lleno, y al hacerlo, algo inesperado se encendió en su interior. Ya no era una chica en busca de alegría en un entorno hostil. Era una mujer dispuesta a enfrentarse a la tormenta, a desafiar lo que sabía. Pero en ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe, y todos los asistentes se giraron debido al ruido. Su padre, de pie en el umbral, la miraba con una intensidad que prometía el desenlace de un nuevo conflicto. ¿Sería la revalidación de su valía individual o el retorno a un ciclo de confrontación familiar el que llegó con su llegada? En ese instante, Valentina entendió que su viaje apenas comenzaba, y que el verdadero desafío sería enfrentar no solo al mundo, sino a las sombras que había mantenido en su corazón. El instante en que su padre cruzó el umbral fue como si el aire se volviera denso, lleno de expectativas reprimidas. Valentina sintió que los latidos de su corazón reverberaban en sus oídos, mientras una ola de adrenalina la empujaba a actuar. Su mente se dividía entre la rabia y el deseo de ser comprendida, y cada bocanada de aire se convertía en un recordatorio de lo que estaba en juego. Su padre, un hombre cuyas palabras habían marcado tanto su infancia, la observaba con una mezcla de sorpresa y desaprobación. La tensión era palpable, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. Valentina notó que su cuerpo respondía antes de que su mente pudiera decidir. Se levantó del taburete, su pincel aún en la mano, como si este fuese un bastón que la sostenía en una batalla que había librado en silencio durante años. «¿Qué es esto?», preguntó su padre, con una dureza que penetraba su inseguridad. Ella se debatía entre la verdad y la necesidad de una respuesta que no la condenara, pero ya no estaba dispuesta a dar explicaciones. Cada figura pintada en su lienzo era un símbolo de su resistencia, un reclamo de su voz que había estado silenciada demasiado tiempo. Aunque su padre siempre había querido que ella encajara en un molde específico, su arte era su lucha por la autenticidad, su intento por aferrarse a su propia esencia. «Es mi historia», respondió, con más firmeza de la que creía tener. La expresión de su padre se transformó, un torbellino de emociones que iba desde la incredulidad hasta el desdén. Valentina se dio cuenta de que su rechazo era una proyección de su propia lucha interna. La lucha que había tratado de evitar, sintiendo que la aprobación de su padre era la única forma de valorarse. Aquel retrato vibrante y temático en el lienzo era su rompimiento con esa necesidad. Cada trazo resonaba con una verdad que necesitaba ser escuchada. Mientras continuaban el acalorado intercambio, cada palabra que su padre pronunciaba añadía peso a la jaula que había construido a su alrededor. Pero una chispa había encendido su determinación. En vez de ceder ante la presión, decidió que el arte que había creado sería la respuesta a sus críticas. Cualquier reproche que viniera de él sería solo un eco de las inseguridades que ella ya había comenzado a desarmar. «Lo que ves ahí es mi revolución», dijo Valentina, permitiendo que su voz llena de convicción resonara en la habitación.
No se trata de complacerte, se trata de ser fiel a mí misma. Valentina sintió un cambio en la atmósfera. El embate de las palabras se transformó en un duelo silencioso. La incomprensión de su padre revelaba la profundidad de su muro, pero la claridad de su propio propósito la fortalecía. Sabía que detrás de su expresión había un hombre que también había luchado, pero la diferencia radicaba en que ella estaba dispuesta a abrirse paso, incluso si ello significaba confrontar su historia. Mientras los otros asistentes se mantenían en un tenso silencio, Valentina tomó una respiración profunda y se acercó más al lienzo, cada paso cálido y decidido. Era su momento, el instante en que comenzaría a desafiar no solo a su padre, sino también las limitaciones que ella misma se había impuesto. Pero en el fondo, una pregunta insistente persistía. ¿Qué sucedería si su arte no lograba cruzar el umbral emocional que su padre había establecido? ¿Y si, a pesar de todo, él seguía viéndola como una decepción? La duda flotaba como una sombra, esperando el momento adecuado para asestar su golpe. Y justo cuando pensaba que podría avanzar, su padre habló de nuevo, su voz grave cortando el silencio como un cuchillo afilado. «No sé si podrás vivir de tus fantasías, Valentina». Esa afirmación era una provocación, un reto que despuntaba en su mente. Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo el fuego de su frustración comenzaba a convertirse en algo más poderoso. En un acto de desafío, decidió que esta era la oportunidad perfecta para demostrar que no solo su arte era un reflejo de su ser, sino que había encontrado una manera de vivir su verdad. Este enfrentamiento sería el impulso que necesitaba para consolidar su camino hacia la autenticidad. Estaba lista para luchar por su desarrollo personal y profesional, por sus sueños, y no se detendría hasta conseguirlo. El camino sería arduo, pero ahora, en la batalla contra su padre y en última instancia contra sí misma, comprendió que estaba forjando su propio destino. La pregunta ahora flotaba en el aire. ¿Podría, a través de ese enfrentamiento, descubrir no solo su voz, sino también su lugar en el mundo? La incertidumbre afilaba su determinación. Cada golpe de pincel sería un acto de resistencia, y cada conversación con su padre una nueva forma de reconocimiento. El verdadero viaje apenas comenzaba a desenredarse ante ella. Valentina sintió cómo cada palabra de su padre resonaba en su interior como un eco lejano, pero cada eco se transformaba en un tamborileo en su pecho que la impulsaba a actuar. En lugar de dejarse paralizar por su desdén, pensó en lo más profundo de su ser, recordando la libertad que le otorgaba el arte. Se sentía como una guerrera en un campo de batalla, y el lienzo era su estandarte. Pero en aquel momento crucial, la sombra de la duda se alzó ante ella. La frase de su padre, «No sé si podrás vivir de tus fantasías», comenzaba a despertar viejas inseguridades. Su mente empezó a bombardearla con imágenes de fracasos pasados, de sueños abandonados por la presión de lo que se esperaba de ella. La lucha interna se intensificó a medida que un torrente de pensamientos la asediaba. Sin embargo, esa vulnerabilidad también abrió una puerta a la autoconfianza. Recordó los momentos en los que una pincelada había logrado reflejar su dolor, su alegría y sus esperanzas. Con cada trazo, había estado descubriendo quién era realmente, y esa búsqueda daba sentido a su vida. Sacudió la cabeza como si intentara despejar las nubes que ensombrecían su mente. No podía dejar que el miedo a la desaprobación la definiera. Valentina dio un paso hacia su padre, sintiéndose más fuerte con cada movimiento. Su voz, ahora firme y decidida, brotó de su interior. «No son fantasías. Cada pintura representa una parte de mí, de mis luchas, de mis victorias. No necesito tu aprobación para validar mi existencia». Cada palabra resonaba cada vez más fuerte, reafirmando su identidad en cada instante. El silencio en la sala se intensificó, mientras su padre, por primera vez, parecía contemplar su declaración. La incomprensión en su rostro comenzó a desvanecerse, aunque aún había un velo de resistencia que la mantenía a distancia.
El conflicto entre ambos era profundo, y Valentina lo sabía. Este momento no era solo sobre el arte, era su vida lo que se estaba jugando, su derecho a ser vista y escuchada. Sin embargo, el camino hacia su libertad no sería fácil. Había un abismo entre su deseo de autenticidad y la imagen que su padre había cultivado de ella. La lucha no era solo contra sus expectativas, sino también contra la versión de sí misma que había creado para ser aceptada. Una idea emergió en su mente. Para poder trascender estas luchas, necesitaba avanzar más allá de la pintura y explorar lo que significaría vivir plenamente. En días venideros, Valentina decidió que no solo se quedaría en el reducto del lienzo para expresarse. Empezó a planear su estrategia para introducir su arte en el mundo. Sabía que tendría que abrirse a nuevas oportunidades, salir de su zona de confort. Comenzó a investigar galerías emergentes y oportunidades de exhibición. Cada conexión que hacía, cada correo enviado, se sentía como un paso firme hacia la realización de su sueño. A medida que profundizaba en el mundo del arte, descubrió un grupo local que apoyaba a artistas emergentes, brindándoles un espacio para compartir sus obras. Sintió que había una chispa en esa comunidad que la llamaba, pero también le verificó que ese camino podría llevarla a un nuevo tipo de exposición, no solo en términos de su trabajo, sino también de su verdadera esencia. Sin embargo, había un dilema que la atormentaba. ¿Querría abrirse finalmente y permitir que alguien más, incluso su padre, conociera el verdadero núcleo de su ser? Con esa inquietante pregunta en mente, Valentina se encontró ante otro desafío: las dudas sobre su lugar en el mundo artístico y cómo encajaría con su familia, especialmente con su padre. Sabía que su búsqueda por ser auténtica también la llevaría a enfrentamientos aún más profundos. La batalla por su individualidad no terminaba ahí, en realidad estaba a punto de intensificarse. A través de esas decisiones, su camino empezaba a iluminarse, pero una vez más, una pregunta se erguía fatídicamente entre su determinación y sus temores. ¿Estaría dispuesta a compartir su vulnerabilidad y su arte con el mundo, a riesgo de ser juzgada? La necesidad de afirmarse no solo como artista, sino también como hija, la guiaba en un camino lleno de incertidumbres. El nuevo desafío que se avecinaba era claro: debía aprender a aceptar su dualidad, como artista y como hija, y ver cómo ambas partes podían coexistir. Mientras visualizaba su próximo paso, echó un vistazo al lienzo que había comenzado, y una idea comenzó a florecer en su mente. Si sus obras eran su voz, ¿qué pasaría si sus creaciones se convirtieran en un puente hacia la comprensión con su padre? La espera por la respuesta la llenó de expectación, pues el verdadero viaje apenas comenzaba a revelarse ante ella. Valentina se sumergió en su nuevo enfoque con una energía renovada. Las primeras mañanas del mes transcurrieron en un torbellino de actividad. El lienzo se convirtió en su refugio y su campo de experimentación, donde cada trazo era un paso hacia la autenticidad. Pero más allá de la pintura, contactó galerías y se adentró en el mundo del arte emergente. Su búsqueda de exposición nunca había sido tan urgente. Con cada mensaje enviado, cada reunión concertada, crecía el eco de su ambición. La presión sobre sus hombros era palpable. No solo se trataba de exhibir su trabajo, era un intento por crear un espacio donde su voz pudiera ser escuchada. En su mente resonaba la advertencia de su padre, colocándola en un conflicto interno constante. Comprendía que para desplegar su arte debía enfrentarse a la parte más vulnerable de su ser, pero la incertidumbre la rodeaba como una niebla densa. Con el paso de los días, Valentina empezó a entender que su verdadero reto no sería solo el arte en sí, sino la conexión que establecería con su propio relato personal. La vulnerabilidad que había temido ahora se convirtió en su aliada. Se propuso utilizar su arte como una forma de distensión, un vehículo para comunicar lo que guardaba en su interior. Lo que deseaba era un puente hacia su padre, una forma de revelarle su mundo. El primer paso fue establecer una exposición pequeña en una de las galerías que había descubierto. La idea la entusiasmaba, pero a la par la llenaba de inquietud. La noche de la inauguración se perfilaba como un punto de inflexión. Iba a mostrar su trabajo a un grupo de desconocidos y, lo más intimidante, a su padre, quien había sido su mayor crítico.
Esa noche sentiría cada mirada, cada susurro, como un reflejo de su esencia. Valentina se adentró en su mente, organizando sus pensamientos. Decidió que no solo expondría cuadros, además compartiría su viaje. Cada pintura contaba una historia de desafío y superación, y al final de la noche se planteaba hablar directamente sobre ello. De su boca brotarían palabras que podrían transformar percepciones, pero también temía ser malinterpretada. ¿Qué pasaría si él no comprendía el trasfondo de su arte, si esa conexión que anhelaba se esfumaba ante sus ojos? Las horas parecían deslizarse como arena entre sus dedos mientras se acercaba el gran momento. En la tranquilidad de su estudio, repasó cada una de las obras y los relatos que las acompañaban. En su mente, ensayaba la presentación, buscando la manera de tocar los corazones presentes, especialmente el de su padre. Pero también había otra voz que le susurraba, ¿y si no era suficiente? ¿Y si el arte no era la clave para abrir esa puerta? El riesgo que enfrentaba al dar a conocer su autenticidad se hacía más real. Valentina sintió el temblor de la duda y el fuego de la determinación enfrentarse una vez más. No solo temía la crítica, sino la posibilidad de que ese puente no se construyera, que su esfuerzo fuera en vano. Sin embargo, sabía que debía intentar. Solo al abrir su corazón podría permitir que su padre viera lo que era realmente. Esa noche, mientras se preparaba, una pregunta se hizo más insistente en su mente. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad resultara ser su mayor fortaleza? ¿Podría el arte convertirse en el espejo que reflejara no solo su esencia, sino también lo que su padre había olvidado mirar? Cuando finalmente cruzó la puerta de la galería, sintió que se abría un nuevo capítulo en su vida. La multitud esperaba, y detrás de cada rostro había una historia que merecía ser escuchada. Pero, al entrar en la sala, su mirada se encontró con la de su padre, y el peso de su expectativa llenó el espacio vacío entre ellos. Valentina se detuvo un momento, consciente de que la lucha por su voz estaba a punto de intensificarse. Una mezcla de miedo y emoción la invadió. En ese instante, la verdadera pregunta era, ¿sería capaz de mostrar su auténtico ser a su padre y al mundo entero? La respuesta aguardaba en el lienzo. La sala de la galería emanaba un aire vibrante, cargado de murmullos y risas nerviosas, pero para Valentina, tal explosión de energía apenas podía ser percibida. Su enfoque estaba completamente absorbido en los rostros familiares y desconocidos, en cada atisbo de juicio que podría surgir de ellos. A medida que sus pies la llevaban a través del espacio, cada pintura que sus ojos encontraban era una parte de su alma expuesta, un reflejo de su viaje hacia la autenticidad. La adrenalina la hacía caminar rápidamente, pero la ansiedad lo convertía en un tango entre pasos firmes y vacilaciones. Su padre, rodeado de un grupo, sonreía, pero Valentina sabía que detrás de esa expresión había un escepticismo latente. A pesar de que su amor por el arte había comenzado a florecer, las expectativas que había depositado en ella la habían hecho sentir como una marioneta de sus deseos. En la distancia, las luces suaves iluminaban sus obras, y, con cada mirada que dedicaba a cada cuadro, la amenazante sombra de su opinión se hacía más tangible. Decidiéndose a dar un paso adelante, sintió el ardor de la determinación asomarse lentamente en su interior. No podía dejar que la voz de su padre la paralizara una vez más. En su mente, un mantra se repetía: «Esta es tu voz, no la de él». Pero cada vez que le dirigía la palabra a un extraño sobre su arte, se preguntaba si sería capaz de enfrentar la verdad de su historia, la misma que había escondido durante años. Un campo de batalla interno se apoderó de su conciencia. Confrontar la imagen que había construido en torno a sí misma frente a quien la había moldeado. Con su corazón latiendo agresivamente, Valentina tomó un profundo aliento y se acercó al centro de la sala. Cuando finalmente se puso frente a su primer cuadro, las luces la bañaron como si viviera una revelación. La obra que contemplaba era un autorretrato, pero no de una imagen superficial. Era la manifestación de todos sus miedos y anhelos, intercalados con matices de colores vibrantes que representaban lucha, dolor, pero también esperanza. Una voz interna le instó a compartir su relato. Empezó a hablar.
Durante mucho tiempo, este lienzo estuvo vacío, como yo misma. Pensé que debía ser perfecta, que el arte debía impresionar y no exponerse, pero aquí estoy, mostrándome en cada pincelada. La sala se llenó de silencio mientras sus ojos buscaban a su padre. La observación crítica en su mirada la estimulaba a seguir. Valentina sintió cómo su vulnerabilidad comenzó a soldar su identidad en una forma poderosa, demostrando que el arte no solo era un acto de creación, sino de liberación. Pero a medida que las palabras fluyeron, su corazón también se llenó de una incertidumbre nueva. Las miradas de la multitud contenían curiosidad, pero el eco de la desaprobación de su padre asomaba. Tenía que demostrar que su arte, más allá de la estética, se centraba en su historia. Entonces, en un giro inesperado, buscó a su padre en medio del público y pidió su opinión, una acción que parecía tan arriesgada como digna de su autenticidad. La vulnerabilidad que había asumido como su aliada ahora se tornaba en su mayor desafío. El resplandor de la sala palpitaba y el silencio se volvió opresivo. Todos contuvieron el aliento esperando la reacción de su padre, que podría redimir su lucha o ensombrecerla por completo. Ella sabía que al abrirse de esa manera había potencial para el rechazo, pero también para una comprensión que pudiera cambiarlo todo. La presión era contundente, un instante que podría definir su relación para siempre. Valentina se aferraba a la idea de que la verdad en su arte podía tocar el corazón de su padre, pero ¿serían estas palabras suficientes para desarmar su escepticismo? El momento se prolongaba, y el abismo entre su deseo por una conexión auténtica y la fría realidad de su relación con su padre parecía más profundo que nunca. Valentina se dio cuenta de que había algo en juego, algo que iba más allá del arte. ¿Sería capaz de transformar esa noche en un viaje de sanación o se convertiría en una nueva herida? La verdad, esa ansiada revelación estaba al borde de ser desatada. La atmósfera en la galería era densa, cada instante se extendía, como un elastómero tenso. El silencio crecía, como si toda la sala se hubiera detenido en un momento anhelado. Valentina sintió cómo el sudor se deslizaba por su frente, mientras un solo pensamiento resonaba en su mente. No podía permitir que su valor fuera desmerecido. Aquel instante, cargado de incertidumbre, se convertía en el catalizador de una gran transformación. Mientras la multitud contenía el aliento, Valentina comenzó a preguntarse si su arte realmente significaba algo para ella, o si era simplemente un intento fallido de satisfacer las expectativas ajenas. La lucha interna era feroz, y sin embargo, había en su interior una semilla de claridad que empezaba a germinar. Cuando sus ojos finalmente se posaron en la figura de su padre, sintió el calor de su mirada, a pesar de la crítica que había estado arrastrando detrás de ella durante años. Era el clamor de una hija que anhelaba la aceptación de su padre, pero también el reclamo de un artista que buscaba su propio reconocimiento. Había que decidir con un solo aliento. El camino que seguiría a partir de esa noche definiría no solo su carrera, sino también su propia identidad. Casi sin pensar, se dirigió a la siguiente pintura, una obra abstracta que simbolizaba la confusión y la lucha interna que la había perseguido. Con una voz firme continuó: «Cada uno de estos colores es una parte de mí que he tratado de ocultar. Es un reflejo de mis inseguridades y de los límites que me han impuesto. Pero aquí estoy, confrontándolos. No quiero vivir en la sombra de los deseos de otra persona. Este arte es mi voz y es hora de que sea escuchada». Un murmullo se extendió por la sala, como un eco de sus palabras resonando en el corazón de quienes las escuchaban. Valentina notó la atención de su padre, sus rasgos estaban tensos, un cóctel de sorpresa y desafío. Por un breve momento sintió que estaba en su poder, que poseía la llave para abrir un nuevo capítulo en su relación. Con un impulso casi instintivo, miró a su padre. «¿Qué piensas? ¿Cómo puedes evaluar lo que he creado frente a ti?» La invitación a opinar colgaba en el aire, palpable y cargada de desafíos. Su corazón latía aceleradamente, casi angustiado ante la posibilidad de una respuesta devastadora. Sin embargo, lo que Valentina ignoraba era que su padre no era el único espectador en la sala.
Los ojos de la multitud estaban fijos en él, esperando su reacción. La presión aumentó con cada segundo que pasaba. Al parecer, el arte no era solo una expresión de su ser, sino también un puente hacia lo que podrían llegar a entender el uno al otro. El padre de Valentina inhaló hondo, y el silencio se volvió casi ensordecedor. En su mirada, Valentina buscó respuestas, pero también temió el juicio que podría llegar. Sí, su corazón le gritaba que ya no podía esconderse más, que la acción de la verdad sobre su arte era el único camino hacia adelante. Pero, ¿y si la conclusión de esa exposición no era la liberación, sino la condena? De repente, una idea febril atravesó su mente. En su lucha por el reconocimiento, también había potencial para el perdón, la redención. ¿Sería posible que ese diálogo no solo transformara su relación con su padre, sino también la manera en que se veía a sí misma? La ambivalencia de la inseguridad y la esperanza la impulsaron a profundizar en sus emociones. Finalmente, el momento llegó, y las palabras de su padre emergieron lentamente como un río congelado comenzando a fluir. Valentina apenas podía pensar en qué podría estar a punto de decir. La noche prometía ser un punto de inflexión. El arte, esa apertura brutal a su corazón, se convertiría en la tela donde podría coser restablecimientos, tanto en su carrera como en su vida. De repente, no solo era su obra en la que reflexionaba, sino sobre sí misma, el arte de su propia vida. Al igual que el lienzo que la había llevado hasta aquí, otra revelación se asomaba en el horizonte de su conciencia. La pregunta que resonaba de nuevo era si podría dar el siguiente paso, uno que definitivamente definiría su futuro. ¿Se atrevería a transformar la mirada de desaprobación en una chispa de entendimiento? ¿O perdería a su padre en la búsqueda de su propia voz? Por primera vez, Valentina sintió que las decisiones que tomaría no solo la afectarían a ella, sino que podrían cambiar el curso de su historia familiar. Fue entonces cuando una nueva idea se encendió en su mente. ¿Era posible que la verdadera liberación no estuviera solo en su arte, sino también en la conexión que buscaría a partir de ese momento? La inseguridad la guiaba, pero su corazón latía con fuerza en la dirección de la verdad. La sala esperó ansiosamente la respuesta que definiría su futuro, un silencio que, en su interior, era más fuerte que jamás. Valentina se sentía envuelta en un torbellino de emociones encontradas. La tensión en el aire era palpable, y sabía que no podía dejar que la incertidumbre la consumiera. Este era su momento de reclamación, no solo como artista, sino como persona. Mientras su padre la miraba, percibió que en sus ojos había algo más que desaprobación. Había dudas, pero también una chispa de curiosidad que podría abrir la puerta a una nueva conexión. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina respiró hondo y reunió todo el coraje que había cultivado a lo largo de su camino. Quería que su padre entendiera que su arte no era un capricho, sino una extensión de su verdadero ser. Con cada pincelada, ella había encontrado una parte de sí misma que había estado oculta durante demasiado tiempo. «Quiero que comprendas que el arte es mi voz», comenzó, cada palabra resonando con la fuerza de su verdad. No se trata solo de lo que he creado aquí, sino de quién soy en este proceso. Por mucho tiempo creí que debía encajar en un molde que nunca me perteneció. Pero hoy, por primera vez, me siento libre de expresar mis luchas, mis miedos y mis esperanzas. El silencio se convirtió en un refugio, un espacio donde cada oyente parecía absorber la vulnerabilidad de sus palabras. Valentina se dio cuenta de que había transformado su miedo en fuerza. La conexión que había deseado con su padre no dependía de su aprobación, sino del reconocimiento de su propio viaje. La mirada de su padre se suavizó mientras escuchaba. No había reproches en su expresión, solo un interés genuino por comprender a la mujer en la que su hija se había convertido. A medida que Valentina continuaba hablando, describiendo cada obra de arte y la historia detrás de cada color, sintió cómo un puente empezaba a construirse entre ellos. Te he visto luchar, y a través de tu arte quiero mostrarte que esos colores son parte de mí, y son válidos. Quiero que veas quién soy, sin el peso de tus expectativas, concluyó, con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. En ese instante, su padre finalmente abrió la boca.
sus palabras cargadas de una mezcla de reconocimiento y vulnerabilidad. «No sabía que sentías así, Valentina», dijo con un tono suave. «Siempre he tenido esperanzas para ti, pero quizá nunca he considerado el peso que eso representa. Te admiro por seguir tu propio camino». La nueva comprensión flotó en el aire y Valentina sintió cómo una oleada de alivio y orgullo la envolvía. Este reconocimiento fue el cierre que necesitaba, la liberación de una carga que había llevado durante años. De repente, el arte y la autoexpresión fueron las herramientas que no solo redefinieron su lugar en el mundo, sino que empezaron a deshacer las cadenas de la relación con su padre. A medida que la noche avanzaba, Valentina observó cómo los asistentes se acercaban para hablar con ella. Testigos de su transformación, estaban interesados en sus obras y en la historia que cada una contaba. Aquella noche, cada conversación se sentía como un nuevo hilo que tejía la red de su autenticidad. Mientras la galería se llenaba de risas y aplausos, Valentina entendió que no solo había conquistado su lugar como artista, había dejado una huella en la vida de quienes la rodeaban. Finalmente, había abandonado el eco de su apellido por la voz auténtica que había reclamado. Aquella noche se convirtió en un punto de inflexión, donde la búsqueda de identidad se entrelazó con el amor y el reconocimiento. En el camino de regreso a casa, Valentina sintió que por fin había llegado a un lugar de paz. La presión y el temor se habían desvanecido, reemplazados por un aire fresco de posibilidad. Su arte era, ahora más que nunca, un reflejo de su verdadero yo. Había logrado un crecimiento tangible y una realización personal que la acompañarían durante toda su vida. Aquella experiencia le había enseñado que el verdadero potencial reside en abrazar la autenticidad y la vulnerabilidad. La transformación de Valentina no solo marcó el inicio de una exitosa carrera como artista, sino también un viaje hacia la reconciliación con ella misma y con su familia. Era el momento de escribir el próximo capítulo de su vida, uno en el que ella sería la autora de su propia historia, sin más sombras que la quietud de la noche. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas encuentren relatos de superación como este. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.